Mi suegra siempre decía que no era digna de su hijo. El día de su boda con otra, se desmayó al ver quién entró del brazo conmigo. «Eres una vergüenza para esta familia», me dijo Beatriz mientras me echaba de su casa aquella noche. Yo solo apreté los puños, tragándome las lágrimas. Acababa de descubrir que su hijo, mi novio de 5 años, se casaría con Carolina, la mujer que ella había elegido para él. No fue una sorpresa. Beatriz siempre me humilló por ser cajera de supermercado. En cada reunión familiar encontraba la manera de recordarme que no pertenecía a su círculo social. «¿No te da vergüenza servir a gente como nosotros?», me decía frente a todos mientras yo servía la cena. Alejandro nunca me defendió. Se quedaba callado, bajando la mirada cada vez que su madre me atacaba. Era débil, manipulable. El colmo fue cuando aceptó casarse con Carolina solo porque ella venía de una familia adinerada. «Te doy una semana para que recojas tus cosas del departamento», me dijo esa noche por teléfono, con voz temblorosa. «Mi madre tiene razón. Necesito a alguien de mi nivel». Lo que ellos no sabían era que mientras me humillaban, yo había estado preparando mi venganza. Hacía meses que salía en secreto con Ricardo, el hijo mayor de la familia Montero. Los mismos Montero que le habían quitado todo a la familia de Beatriz años atrás en una guerra empresarial. Ricardo no solo era inmensamente más rico que ellos, era el hombre que Beatriz más odiaba en el mundo, y estaba perdidamente enamorado de mí. El día de la boda llegó. Yo esperé el momento perfecto para hacer mi entrada. Justo cuando Alejandro y Carolina estaban en el altar, las puertas de la iglesia se abrieron. Las puertas de la iglesia se abrieron y entré del brazo de Ricardo Montero. El silencio fue absoluto. Los invitados contuvieron la respiración. Beatriz, que estaba en primera fila, me miró fijamente y palideció al reconocer a mi acompañante. «No, no puede ser», susurró antes de desplomarse en su asiento. Su esposo tuvo que sostenerla para que no cayera al suelo. Alejandro se quedó paralizado en el altar. Su rostro perdió todo el color cuando Ricardo me besó la mano y me acompañó hasta un asiento en las primeras filas. Carolina, su novia, apretaba el ramo de flores con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No vine a arruinar la boda, solo quería que vieran lo que habían perdido». Ricardo me había enseñado algo que nunca aprendí con ellos: mi verdadero valor. Todo comenzó 3 meses atrás, cuando Ricardo entró al supermercado donde yo seguía trabajando medio tiempo mientras estudiaba. No sabía quién era él, pero me llamó la atención su forma de tratarme, con respeto, como a un ser humano. «¿Te gustaría tomar un café?», me preguntó después de pagar. Acepté sin saber que él conocía perfectamente quién era yo y mi relación con la familia de Beatriz. En nuestra primera cita, me confesó todo. Los Montero y la familia de Beatriz habían sido socios años atrás, hasta que ella y su esposo intentaron estafarlos. Ricardo y su padre no solo evitaron el fraude, sino que contraatacaron legalmente, dejándolos casi en la ruina. «Desde entonces, Beatriz me odia más que a nadie en el mundo», me explicó Ricardo. «Pero cuando te vi en el supermercado y supe quién eras, sentí curiosidad. Ahora que te conozco, entiendo por qué te trataban así. Les recordabas todo lo que perdieron». Me contó que Beatriz había sido cajera como yo, antes de casarse con dinero. Su origen humilde era el secreto mejor guardado de la familia. Por eso me despreciaba tanto. Yo era el espejo de su pasado. Ricardo me ofreció trabajo en su empresa. En 3 meses, demostré mi capacidad y ascendí a un puesto gerencial. Nos enamoramos genuinamente. Él valoraba mi inteligencia, mi determinación. Cuando Alejandro anunció su boda con Carolina, Ricardo me propuso ser mi acompañante. «Quiero que vean la mujer extraordinaria que desperdiciaron», me dijo. Y ahí estaba yo, sentada en la primera fila de la iglesia, viendo cómo el mundo perfecto de Beatriz se desmoronaba. La ceremonia continuó, entre murmullos y miradas incómodas. La recepción fue en el club más exclusivo de la ciudad. Cuando Ricardo y yo entramos al salón, los murmullos se intensificaron. La gente no podía dejar de mirarnos. Él, el empresario más poderoso de la región. Yo, la exnovia del novio. Beatriz ya se había recuperado del desmayo, pero se mantenía pálida en su mesa. No dejaba de susurrar algo al oído de su esposo, quien me miraba con una mezcla de rabia y preocupación. «Baila conmigo», me pidió Ricardo. En la pista, mientras nos movíamos al ritmo de la música, sentía todas las miradas sobre nosotros, especialmente la de Alejandro, que ni siquiera prestaba atención a su nueva esposa. De repente, Beatriz se acercó a nuestra mesa. Su voz temblaba. «Necesito hablar contigo. A solas». Ricardo apretó mi mano, pero le indiqué que estaba bien.
La seguí hasta el jardín del club. ¿Qué pretendes con esto?, me increpó. ¿Arruinar la boda de mi hijo? ¿Vengarte de nosotros? No pretendo nada, Beatriz. Solo vine como invitada, con mi pareja. ¿Tu pareja?, se burló. ¿Crees que no sé lo que haces? Te metiste con Ricardo Montero solo para provocarnos. Eres más vulgar de lo que pensaba. En ese momento, sacó de su bolso un sobre. Aquí hay $100,000. Tómalos y desaparece de nuestras vidas. Aléjate de Ricardo. No permitiré que uses a ese hombre para destruir a mi familia. Me reí. No pude evitarlo. ¿Crees que todo se trata de dinero, Beatriz? ¿O es que te duele ver que la cajera del supermercado logró lo que tú no pudiste? Su rostro se transformó. ¿De qué hablas? Sé tu secreto. Sé que antes de casarte con el padre de Alejandro, trabajabas como cajera, igual que yo. La diferencia es que yo no reniego de mis orígenes. Beatriz se puso lívida. ¿Quién te dijo eso? ¿Fue Ricardo? Eso no importa. Lo que importa es que pasaste años humillándome por ser lo que tú misma fuiste. ¿Tanto te avergüenza tu pasado? Lo que siguió no lo esperaba. Beatriz comenzó a llorar, pero no de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura. No tienes idea, susurró con voz venenosa. No sabes nada sobre Ricardo ni sobre nuestra historia. Hay cosas que... En ese momento, Ricardo apareció en el jardín. Su expresión era seria, casi dolida. Creo que es hora de que sepas toda la verdad, me dijo. Ricardo, no te atrevas, dijo Beatriz, pero él la ignoró. La verdad es que Beatriz y yo tuvimos una historia, comenzó Ricardo. Fue hace más de 25 años. Ella trabajaba como cajera en uno de los supermercados de mi familia. Nos enamoramos, o eso creí yo. Me quedé helada. Beatriz intentó interrumpir, pero Ricardo continuó. Le di un puesto en la empresa, la ayudé a estudiar, pero cuando conoció al padre de Alejandro, me abandonó sin explicaciones. Se casó con él un mes después. Era lo mejor para todos, gritó Beatriz. Tu padre jamás hubiera aceptado nuestra relación, y yo necesitaba. ¿Estatus? ¿Dinero?, la cortó Ricardo. Lo gracioso es que mi padre ya había aceptado nuestro compromiso. Iba a anunciarlo en la cena de esa semana, la misma cena a la que no llegaste porque estabas ocupada casándote con otro. Las piernas me temblaban. Todo comenzaba a tener sentido. El odio de Beatriz hacia mí, su obsesión por el estatus social, su reacción al verme con Ricardo. Después de eso, continuó Ricardo, Beatriz y su esposo intentaron tomar el control de parte de nuestras empresas. Fue su manera de vengarse, pero el tiro les salió por la culata. Lo hicimos porque tu familia nos bloqueó en todos los negocios, se defendió Beatriz. No, lo hicieron por ambición, y ahora History se repite. Querías que tu hijo se casara con Carolina solo porque su padre es uno de los pocos inversores que aún los apoya. Beatriz se derrumbó en un banco del jardín. Todo lo que hice fue por mi familia, murmuró. ¿Por tu familia?, pregunté. ¿O por tu orgullo? En ese momento, Alejandro apareció en el jardín. Había escuchado todo. ¿Es verdad, mamá? Su voz sonaba quebrada. ¿Me obligaste a dejar a la mujer que amaba por... esto? Carolina también estaba ahí, pálida como un fantasma. La fiesta completa se había detenido. Todos los invitados observaban la escena desde las ventanas del salón. Lo que sucedió después cambiaría nuestras vidas para siempre. La recepción fue en el club más exclusivo de la ciudad. Cuando Ricardo y yo entramos al salón, los murmullos se intensificaron. La gente no podía dejar de mirarnos. Él, el empresario más poderoso de la región. Yo, la exnovia del novio. Beatriz ya se había recuperado del desmayo, pero se mantenía pálida en su mesa. No dejaba de susurrar algo al oído de su esposo, quien me miraba con una mezcla de rabia y preocupación. «Baila conmigo», me pidió Ricardo. En la pista, mientras nos movíamos al ritmo de la música, sentía todas las miradas sobre nosotros, especialmente la de Alejandro, que ni siquiera prestaba atención a su nueva esposa. De repente, Beatriz se acercó a nuestra mesa. Su voz temblaba. «Necesito hablar contigo, a solas». Ricardo apretó mi mano, pero le indiqué que estaba bien. La seguí hasta el jardín del club. «¿Qué pretendes con esto?», me increpó. «¿Arruinar la boda de mi hijo? ¿Vengarte de nosotros?» «No pretendo nada, Beatriz. Solo vine como invitada, con mi pareja». «¿Tu pareja?», se burló. «¿Crees que no sé lo que haces? Te metiste con Ricardo Montero solo para provocarnos. Eres más vulgar de lo que pensaba». En ese momento, sacó de su bolso un sobre. «Aquí hay $100,000. Tómalos y desaparece de nuestras vidas. Aléjate de Ricardo. No permitiré que uses a ese hombre para destruir a mi familia». Me reí. No pude evitarlo. «¿Crees que todo se trata de dinero, Beatriz?
¿O es que te duele ver que la cajera del supermercado logró lo que tú no pudiste? Su rostro se transformó. ¿De qué hablas? Sé tu secreto. Sé que antes de casarte con el padre de Alejandro, trabajabas como cajera, igual que yo. La diferencia es que yo no reniego de mis orígenes. Beatriz se puso lívida. ¿Quién te dijo eso? ¿Fue Ricardo? Eso no importa. Lo que importa es que pasaste años humillándome por ser lo que tú misma fuiste. ¿Tanto te avergüenza tu pasado? Lo que siguió no lo esperaba. Beatriz comenzó a llorar, pero no de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura. No tienes idea. Susurró con voz venenosa. No sabes nada sobre Ricardo ni sobre nuestra historia. Hay cosas que... En ese momento, Ricardo apareció en el jardín. Su expresión era seria, casi dolida. Creo que es hora de que sepas toda la verdad, me dijo. Ricardo, no te atrevas, dijo Beatriz, pero él la ignoró. La verdad es que Beatriz y yo tuvimos una historia, comenzó Ricardo. Fue hace más de 25 años. Ella trabajaba como cajera en uno de los supermercados de mi familia. Nos enamoramos, o eso creí yo. Me quedé helada. Beatriz intentó interrumpir, pero Ricardo continuó. Le di un puesto en la empresa. La ayudé a estudiar, pero cuando conoció al padre de Alejandro, me abandonó sin explicaciones. Se casó con él un mes después. Era lo mejor para todos, gritó Beatriz. Tu padre jamás hubiera aceptado nuestra relación, y yo necesitaba. ¿Estatus? ¿Dinero? La cortó Ricardo. Lo gracioso es que mi padre ya había aceptado nuestro compromiso. Iba a anunciarlo en la cena de esa semana, la misma cena a la que no llegaste porque estabas ocupada casándote con otro. Las piernas me temblaban. Todo comenzaba a tener sentido. El odio de Beatriz hacia mí, su obsesión por el estatus social, su reacción al verme con Ricardo. Después de eso, continuó Ricardo, Beatriz y su esposo intentaron tomar el control de parte de nuestras empresas. Fue su manera de vengarse, pero el tiro les salió por la culata. Lo hicimos porque tu familia nos bloqueó en todos los negocios. Se defendió Beatriz. No, lo hicieron por ambición. Y ahora History se repite. Querías que tu hijo se casara con Carolina solo porque su padre es uno de los pocos inversores que aún los apoya. Beatriz se derrumbó en un banco del jardín. Todo lo que hice fue por mi familia, murmuró. ¿Por tu familia?, pregunté. ¿O por tu orgullo? En ese momento, Alejandro apareció en el jardín. Había escuchado todo. ¿Es verdad, mamá? Su voz sonaba quebrada. ¿Me obligaste a dejar a la mujer que amaba por esto? Carolina también estaba ahí, pálida como un fantasma. La fiesta completa se había detenido. Todos los invitados observaban la escena desde las ventanas del salón. La boda se cancela, anunció Alejandro frente a todos los invitados. Carolina salió corriendo del jardín, llorando. Su padre, el único inversor que aún apoyaba a la familia, se levantó furioso de su mesa. Beatriz entró en pánico. «No puedes hacer esto. Arruinarás a la familia». «¿La familia?», gritó Alejandro. «¿La misma que arruinaste tú con tus mentiras? ¿Sabes cuánto lastimaste a papá con lo que hiciste?». El padre de Alejandro, que siempre se había mantenido al margen, se acercó. Su rostro mostraba años de dolor contenido. «Siempre lo supe», dijo en voz baja. «Siempre supe que amabas a Ricardo. Me casé contigo sabiendo que era tu segunda opción». Beatriz se quedó sin palabras. El silencio en el jardín era ensordecedor. «Lo que no sabía», continuó su esposo, «era que habías manipulado la vida de nuestro hijo de la misma manera». Ricardo me apretó la mano. Quise irme. Sentía que no debía estar presenciando esta tragedia familiar. Pero él me detuvo. «Necesitas ver esto», susurró. «Necesitas entender que no eras tú el problema. Nunca lo fuiste». El padre de Carolina se acercó a Beatriz, furioso. «¿Todo esto fue una manipulación? ¿Usaste a mi hija para salvar tus negocios?». Beatriz, acorralada, mostró su verdadera cara. «Todo lo hice por nosotros. Esta familia necesitaba la alianza con tu empresa». «Ya no», intervino el padre de Alejandro. «Se acabó, Beatriz. Ya no más mentiras, no más manipulaciones». Pero Beatriz tenía una última carta bajo la manga. Se giró hacia mí con una sonrisa malévola. «¿Crees que ganaste?», me dijo. «Ricardo no te contó toda la verdad. Hay algo más que debes saber». «Ricardo y yo tuvimos una hija», soltó Beatriz. «Una hija que él nunca supo que existía, hasta ahora». Mi mundo se detuvo. Ricardo soltó mi mano, su rostro completamente pálido. «Estaba embarazada cuando me casé», continuó Beatriz con una sonrisa cruel. «¿Nunca te preguntaste por qué Alejandro nació solo 7 meses después de mi boda? Alejandro retrocedió como si lo hubieran golpeado». «¿Qué estás diciendo, mamá? Tu verdadero padre está aquí mismo». Beatriz señaló a Ricardo.
¿No es irónico? La mujer que amas está saliendo con tu padre biológico. El caos se desató. Los invitados jadearon horrorizados. El padre de Alejandro, o mejor dicho, el hombre que lo había criado, se dejó caer en una silla, destruido. Ricardo se tambaleó, buscando apoyo en una columna. No, no puede ser verdad, murmuré. Oh, pero lo es, respondió Beatriz. Tengo las pruebas. Las he guardado todos estos años, esperando el momento perfecto. Ricardo finalmente habló, su voz ronca. ¿Por qué, Beatriz? ¿Por qué ocultarme algo así? ¿Por qué? Porque me abandonaste. Tu padre me amenazó. Dijo que si no me alejaba de ti, destruiría a mi familia. Me obligó a casarme con otro hombre. «¡Eso es mentira!», gritó Ricardo. «Mi padre te aceptaba. Tú elegiste el dinero». Alejandro se acercó a Ricardo, estudiando su rostro. Por primera vez, todos podíamos ver el parecido, los mismos ojos, la misma mandíbula fuerte. «Necesito aire», dijo Alejandro antes de salir corriendo del jardín. Me sentía enferma. Todo este tiempo había estado saliendo con el padre del hombre que amé durante años. ¿Cómo podría seguir con Ricardo después de esto? Pero entonces, algo cambió en el rostro de Beatriz. Su sonrisa triunfal se transformó en una mueca de dolor. Se llevó la mano al pecho y cayó al suelo. «¡Mamá!», gritó Alejandro, regresando al escuchar el alboroto. Mientras los paramédicos llegaban, Ricardo me miró con lágrimas en los ojos. «Lo siento», susurró. «Nunca quise que esto terminara así». En la ambulancia, camino al hospital, Beatriz hizo una última confesión que lo cambiaría todo. En la ambulancia, Beatriz agarró mi mano. Su rostro estaba pálido, su respiración entrecortada. «Mentí», susurró. «Alejandro no es hijo de Ricardo». «¿Qué?», pregunté aturdida. «Las fechas no coinciden. Ricardo estaba en Europa cuando solo quería destruir tu relación con él, como él destruyó la mía». Los paramédicos la interrumpieron para colocarle oxígeno. En el hospital, mientras esperábamos noticias, Ricardo se acercó a mí. «Ya lo sabía», me dijo. «Hice las cuentas hace años. Era imposible que Alejandro fuera mi hijo. Pero dejé que Beatriz hiciera su show. ¿Por qué no dijiste nada? Porque quería que todos vieran hasta dónde era capaz de llegar con sus mentiras». Alejandro apareció en el pasillo del hospital. Había escuchado todo. «¿Entonces no eres mi padre?», le preguntó a Ricardo. «No. Tu padre es el hombre que te crió, el hombre que Beatriz realmente amaba, aunque nunca lo admitió». El padre de Alejandro, que había estado sentado en silencio, levantó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Siempre lo supe», dijo. «Sabía que me amabas, Beatriz, pero tu orgullo, tu obsesión con el estatus, nos destruyó a todos». El médico salió para informarnos que Beatriz había sufrido un infarto menor. Sobreviviría, pero necesitaría cambiar su estilo de vida. «El estrés y la ansiedad provocaron esto», explicó el doctor. «Necesita paz». Carolina apareció en el hospital. Para sorpresa de todos, no venía a ver a Beatriz. «Alejandro», dijo, «necesitamos hablar». Se alejaron por el pasillo. Cuando regresaron, ambos sonreían tristemente. «Cancelamos la boda definitivamente», anunció Alejandro. «Carolina merece a alguien que la ame de verdad». Y yo, me miró. «Yo necesito tiempo para sanar, para perdonar, para encontrarme a mí mismo». Ricardo tomó mi mano. «Todos necesitamos tiempo». Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones. Mientras Beatriz se recuperaba en el hospital, la verdad sobre su pasado salió a la luz. No solo había mentido sobre Alejandro. Durante años había manipulado a todos a su alrededor, creando una red de mentiras para mantener su imagen de perfección. Había chantajeado a antiguos compañeros de trabajo para que nunca revelaran su pasado humilde. Había saboteado relaciones de Alejandro antes que la mía, siempre que consideraba que las chicas no estaban a su nivel. Su esposo, destrozado pero aliviado, finalmente confesó años de sospechas. «Siempre supe que había algo más», me dijo una tarde en la cafetería del hospital. «La forma en que controlaba cada aspecto de nuestras vidas. Pero la amaba tanto que me cegué». Ricardo se mantuvo a mi lado durante todo el proceso. Una noche, mientras caminábamos por el jardín del hospital, me confesó algo. «Cuando te vi por primera vez en el supermercado, no fue casualidad. Había estado siguiendo tu historia con Alejandro a través de conocidos comunes.
Quería conocer a la mujer que Beatriz tanto despreciaba. ¿Por qué? Pregunté. Porque sabía que si Beatriz te odiaba tanto, debía ser una persona extraordinaria. Ella siempre odió a quienes le recordaban su verdadero ser. Me reí sin humor. ¿Entonces me usaste para vengarte? Al principio sí. Quería que ella viera que no podía seguir controlando la vida de todos. Pero entonces me enamoré de verdad, de tu fuerza, de tu autenticidad, de cómo, a pesar de todo el maltrato, nunca perdiste tu esencia. Mientras tanto, Alejandro había comenzado terapia. El engaño de su madre lo había afectado profundamente, pero estaba determinado a sanar. Carolina, sorprendentemente, se convirtió en una aliada. Había decidido contar cómo Beatriz la había manipulado también, prometiéndole secretamente acciones de la empresa si se casaba con Alejandro. Lo que nadie esperaba era la reacción de Beatriz cuando se enteró de que todas sus mentiras habían sido expuestas. «Me voy», anunció Beatriz desde su cama de hospital. «Me voy del país». Nadie esperaba esa decisión. Su esposo, que había estado firmando los papeles del divorcio, dejó caer el bolígrafo. «¿Qué pasará con la empresa?», preguntó él. «¿Con la familia?» «Ya no hay empresa», respondió ella con una calma inquietante. «Ni familia. Lo perdí todo por mi soberbia». Era la primera vez que la veía admitir sus errores. Pero había algo en su tono que me preocupaba. «Vendí mis acciones», continuó, «a Ricardo». Todos nos quedamos en silencio. Ricardo, que estaba a mi lado, se tensó. «¿Cuándo?», preguntó él. «Esta mañana. Mi abogado tiene los papeles. Es tu problema ahora». Lo que no sabíamos era que Beatriz había vendido sus acciones por una fracción de su valor real. Era su último acto de venganza. Asegurarse de que Ricardo tuviera que trabajar con su ex esposo, el padre de Alejandro. «Hay algo más», dijo Beatriz, sacando un sobre de debajo de su almohada. «Mi última confesión». Dentro del sobre había fotos, documentos, cartas. Evidencia de una verdad aún más dolorosa que todas las anteriores. «Alejandro», llamó a su hijo, «hay algo que necesitas saber sobre tu verdadero padre». Ricardo se puso pálido. El padre de Alejandro se acercó a la cama. «No», dijo él, «no te atrevas, Beatriz». Pero ella sonrió, esa sonrisa que había aprendido a temer. «La verdad siempre sale a la luz», dijo, usando mis propias palabras. «Y esta verdad cambiará todo». «Tu padre no es ninguno de estos dos hombres», dijo Beatriz mirando a Alejandro. «Tu verdadero padre era Carlos Montero, el padre de Ricardo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «Mi padre murió hace 2 años», susurró Ricardo. «Sí», respondió Beatriz. «Murió llevándose este secreto a la tumba. O eso creía él». Las fotos en el sobre mostraban a un joven Carlos Montero con Beatriz. Cartas de amor, un acuerdo de confidencialidad firmado. «Él me abandonó cuando supo que estaba embarazada», continuó Beatriz. «Me pagó para que me casara rápidamente con alguien más. Tu padre», miró al esposo que había tenido durante décadas. Aceptó el trato. Necesitaba el dinero para salvar su empresa. Alejandro se dejó caer en una silla, destruido. «Entonces, ¿Ricardo es mi hermano?» «Medio hermano», corrigió Beatriz. «Por eso no podía soportar verlos juntos». Me miró. «Estabas saliendo con el hermano de tu exnovio». Ricardo soltó mi mano. Su rostro era una máscara de dolor y confusión. «¿Mi padre sabía que yo estaba saliendo con la exnovia de mi hermano?», preguntó. «Lo supo antes de morir. Me llamó desde el hospital. Su última petición fue que nunca revelara la verdad». «¿Y por qué la revelas ahora?», pregunté. «Porque ya no tengo nada que perder. Y porque todos merecen saber que sus vidas, sus relaciones, todo, fue construido sobre mentiras». El padre de Alejandro, o mejor dicho, el hombre que lo había criado, se acercó a la cama de Beatriz. «Aún así te amé», dijo con voz quebrada. «A pesar de todo, te amé». Lo que sucedió después marcaría el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas, una que ninguno de nosotros podía prever. Los siguientes meses fueron de reconstrucción, no solo de relaciones, sino de identidades. Alejandro y Ricardo, ahora conscientes de su vínculo fraternal, tuvieron que replantear toda su relación. «No puedo seguir con esto», me dijo Ricardo una tarde en su oficina. «No puedo estar con la mujer que mi hermano amó». Asentí. Ya lo veía venir. Lo sé. La empresa pasó por una reestructuración.
Ricardo y el padre de Alejandro, sorprendentemente, formaron un buen equipo. Decidieron mantener la verdad sobre Carlos Montero en secreto del público, pero usaron esa conexión para sanar viejas heridas. Beatriz cumplió su palabra. Se fue del país, a una pequeña ciudad en España. De vez en cuando envía postales, siempre sin remitente. Su último acto de manipulación había sido también su forma de redención. Al exponer todas las verdades, nos liberó a todos. Alejandro encontró su camino. Abrió su propia empresa, más pequeña pero exitosa. Por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo por mí mismo, me dijo cuando nos encontramos casualmente en un café. ¿Eres feliz?, le pregunté. Estoy aprendiendo a hacerlo, respondió. ¿Y tú? Le conté que había decidido volver a estudiar administración de empresas. Ya no trabajaba en el supermercado. Había conseguido un puesto en una empresa emergente, sin ninguna conexión con nuestro pasado. Siempre fuiste la más fuerte de todos nosotros, dijo Alejandro, la única que no necesitaba mentiras para avanzar. Carolina se casó un año después. Me invitó a su boda, un gesto que aprecié. Esta vez fue una ceremonia pequeña, íntima, con alguien que realmente la amaba por quien era. Ricardo y yo mantenemos una relación cordial. A veces nos encontramos en eventos empresariales. El amor que sentimos se transformó en un respeto mutuo, teñido de melancolía por lo que pudo ser. El padre de Alejandro me visitó un día en mi nueva oficina. Había envejecido, pero había una nueva paz en sus ojos. «Sabes», me dijo, «siempre fuiste la hija que nunca tuve. Lamento no haberte defendido de Beatriz». «No era su batalla», respondí. «Tal vez no, pero ahora sé que el silencio nos hace cómplices». Me contó que había empezado a ver a alguien, una mujer sencilla, dueña de una florería. «No más mentiras, no más pretensiones», dijo sonriendo. A veces recibimos noticias de Beatriz a través de su abogado. Vendió su casa en España y se mudó a un pequeño pueblo en Italia. Trabaja en una cafetería, una especie de retorno a sus orígenes, supongo. Su última carta fue diferente. Por primera vez se disculpó. No solo conmigo, sino con todos. «El orgullo me costó todo», escribió. «Pero en el fondo, siempre fui esa cajera asustada, pretendiendo ser alguien que no era». Ricardo y Alejandro han construido una verdadera relación fraternal. Es extraño verlos juntos, notando los parecidos que antes pasábamos por alto. Hace poco abrieron una fundación juntos, ayudando a jóvenes empresarios de origen humilde. «Es nuestra forma de honrar la verdad», me dijo Alejandro. «De recordar que el valor de una persona no está en su origen, sino en su integridad». En cuanto a mí, finalmente encontré mi camino. Mi empresa está creciendo, y hace poco conocí a alguien que no tiene nada que ver con ese mundo de mentiras y manipulaciones. La última vez que vi a Beatriz fue en una videollamada. Había organizado una reunión virtual para hacer un último anuncio. Beatriz había sido diagnosticada con cáncer terminal. Su último deseo era reunirnos a todos una vez más, aunque fuera virtualmente. «No busco perdón», dijo desde su pequeño apartamento en Italia. «Solo quiero que sepan que cada día, mientras sirvo café, recuerdo quién soy realmente. Y por primera vez en mi vida, no me avergüenzo». Falleció 3 meses después. En su testamento, dejó una carta para cada uno de nosotros. La mía decía: «Gracias por mostrarme que la verdadera dignidad está en ser auténtico». Alejandro y Ricardo organizaron un pequeño memorial. Fue extraño ver a todos reunidos de nuevo, esta vez sin pretensiones ni secretos. El padre de Alejandro llevó a su nueva pareja. Carolina vino con su esposo y su bebé recién nacido. Ricardo dio un discurso sorprendente. Beatriz nos enseñó, de la manera más dolorosa, que las mentiras que decimos para protegernos terminan siendo nuestras propias prisiones. Hoy, 5 años después de aquella boda que nunca se completó, mi vida es diferente. Me casé hace 2 años con Lucas, un profesor de literatura que no tiene idea de mi historia con los Montero. Tenemos una pequeña librería café, mi verdadero sueño. Alejandro se casó el mes pasado. Me invitó a su boda, esta vez como amiga. Su esposa es médica, alguien que lo ama por quien es, no por su apellido. Ricardo encontró el amor también, con una ejecutiva extranjera que no está interesada en el drama familiar. A veces, cuando estoy en mi café, veo a personas pretendiendo ser algo que no son. Me recuerdan a Beatriz, a todos nosotros en realidad. Pero ahora sé que la verdadera felicidad está en aceptar quiénes somos, sin máscaras ni pretensiones. La última postal de Beatriz, llegada poco antes de su muerte, tenía una simple frase. Al final, todos somos cajeros en el supermercado de la vida. La única diferencia es quién se atreve a ser real.
Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.